Memorias y Jirones. Oye, Moctezuma recibió una pedrada que le causó la muerte. Historias silvanadas. ¿Sabías que el 9 de noviembre del año vive Fernando VII, muere el mal gobierno? La historia es un diálogo entre el pasado y el presente. Conoce anécdotas, relatos y pasajes de ella en Memorias y Jirones. Historias silvanadas con Guillermo Gómez. Comenzamos. Hoy en este programa con un tema muy interesante. Por ahí anda dando vueltas mi abuelo. Oye, abuelo, ven a saludar a los jóvenes, por favor. Dos palomas al volar sembraron su palomar en el olvido. Ay, hola Memo, ¿cómo estás? La mujer jugó un papel muy importante en la Revolución Mexicana. Muchas de ellas, pues, no conocemos lo que es la verdadera historia porque desgraciadamente la historia solamente lo marcó para los hombres y tenemos personajes como Villa, Zapata, en fin, muchos personajes, pero mujeres... De las mujeres casi no se habla de la revolución y sin embargo jugaron un gran papel dentro de ella. Sí me fue muy difícil tratar de buscar información con respecto a las mujeres que participaron en la revolución. De hecho le pedí a tu comadre Lupita que si ella sabía algo que me platicara y por ahí me refería, por ejemplo, cuando era chica en su casa levantaban las tapas de madera que había en su cuarto y ahí las escondían porque cuando llegaba la revolución o la gente de la bola que le llamaban, pues se las robaban, se las llevaban. Eso era una de tantas de las narraciones que nos habían comentado, ¿no? Este movimiento armado como si fuera solamente producto de los hombres, y las mujeres pareciera que habían quedado en el olvido, solamente se retratan, se reflejan, o se habla de ellas como simples compañeras. Obviamente el rol que jugaba la mujer en esta época era muy marcado, no es como en la actualidad que tenemos tantas mujeres que ingresan en distintas áreas. En este momento se vivía una situación muy distinta. Por ahí hay pequeños destellos, algunos momentos fugaces, por ejemplo, nos mencionan de Juana Belén, esta mujer que tuvo el valor de criticar el gobierno de Porfirio Díaz, que en esos tiempos se implicaba algo muy difícil. ¿Cuál era su búsqueda? ¿Cuál era su lucha? Pues tener acceso a la palabra, ¿no? Y lo hizo a través de la escritura. ¿Qué te parece, abuelo? Pues muy interesante, Memo. La mujer jugó un papel muy importante, pues también no eran tan consideradas, pero realmente ellas eran las que realizaban casi todo el trabajo. Podríamos decir que la mujer se divide en dos partes, en soldaderas y en soldadas. A mí me comentaba mi abuela de que, bueno, las soldaderas, pues eran las personas, las mujeres que promovían a los soldados, pues de las armas, de la comida. Cuando herían a alguno de ellos, pues ellas se dedicaban a cuidarlos, porque ellas eran las esposas, eran las hijas, eran las concubinas de los rebeldes en ese entonces. Pues ellas se cargaban de preparar la comida, se encargaban de robar o guardar las armas, cargaban las armas. Ellas cuando viajaban, si ellas viajaban en el tren, ellas viajaban en la parte de afuera. Ellas no tenían derecho a montar a caballo, siempre iban detrás del marido o del papá para que pues fuera cargando todo lo que se necesitaba en la revolución. Ya cuando se volvían soldadas, pertenecían ya al rango de los rebeldes, pues ellos ya se dedicaban a matar gente, ya utilizaban el arma, porque por soldaderas no lo podían hacer. ¿Cómo ves, Memo? No, interesante, la verdad es que no lo sabía, abuelo, y me pongo a pensar lo difícil que era para una mujer ascender en la categoría y que los hombres permitieran que les dieran órdenes ellas, ¿no? Qué interesante y qué difícil debe haber sido esa situación. Y fueron muy pocas las mujeres que realmente sobresalieron en esos rangos, que desgraciadamente pues la historia no nos los marca los nombres de esas personas, pero tenemos el conocimiento de que muchas de las mujeres destacaron y fueron parte importante para consumar lo que fue la Revolución Mexicana. Bueno, el mismo cine se ha encargado también de resaltar esta imagen, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, yo recuerdo una película que se llama La Cucaracha con María Félix. Bueno, resalta precisamente a esta mujer bravía, con arrojo, con valentía, la disposición, porque eran tiempos difíciles los que se estaban viviendo, ¿no? La idea de este programa es que no dejar en el anonimato o que no se pierdan tantas y tantos nombres que han pasado alrededor de la historia de nuestro país, ¿no? El esfuerzo que tuvo que invertir o que tuvieron que invertir tantas y tantas mujeres en la lucha o en la búsqueda de poder ejercer sus derechos, la participación activa que tuvieron en este movimiento armado, la importancia, su presencia, todos los recursos de los que tuvieron que hacer uso y por supuesto la trascendencia que representaron las mujeres. Aquí se menciona solamente a dos mujeres de tantas y tantos nombres que no conocemos, pero que han estado presentes. Por ejemplo, Elvia Carrillo Puerto, la tristeza de ver morir a sus familiares,
a Hermila Galindo. Está adelantada para su época. Imagínense hablar en ese entonces de igualdad intelectual entre hombres y mujeres. Es un tema muy delicado, muy difícil. Hablar de sexualidad en esa época también son temas que siempre iban a repercutir en la opinión pública. Lo importante aquí es que todas estas mujeres que participaron en este movimiento armado, que no queden en el olvido, recordarlas con un humilde homenaje para que sepan que están presentes en la historia, en el corazón y en la mente de los mexicanos. Realmente el papel de la mujer pues no tomaba tanta importancia en lo que eran las decisiones y actividades del hombre. Solamente su función era pues recaudar todo lo que se necesitaba para esa revolución, para la revolución, y estar a un lado del hombre. Y si bien hubo cambios, por lo menos por escrito, la realidad es que sí, efectivamente ha habido una lucha constante por parte de las mujeres en la búsqueda de sus derechos, por ejemplo, el derecho a voto, el derecho a ejercer de manera libre, el derecho de tener acceso a la educación y a otros tantos ámbitos que han sido complicados para muchas mujeres. Y hoy en día, pues todavía las mujeres, como tú comentas, pues siguen luchando por lograr a tener esos privilegios que, entre comillas, lo podríamos decir que tienen los hombres, y qué bueno que ya existe una igualdad. O estamos en proceso de una igualdad. Se me reventó el vaso y siempre seguí sembrando. Fue lo que a mí más me gustó. Vejez Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. Vejez Radio es tu radio. De México para el mundo.